Traumas infantiles. Entraste al baño sin tocar la puerta y tu tía se ve más atractiva de lo normal. ¿Tu pareja se parece peligrosamente a uno de tus padres? No te preocupes, no sos el único. Ya llegó, la culpa es de tus padres. Sí, claro que sí. Ya estoy aburrido, Cristian. Ya está, ya saben. Es que sí, escucharon el copete, está buenísimo el copete, somos los mejores del mundo, vienen a pasarla bien y a reírse un rato y después a pensar. Ya lo sabemos, Cristian. Me aburrí. No lo digas más, tarado. Pero esto pasa. ¿Sabes qué crisis es esta? La que estás viviendo vos, la crisis de los 30. Te aburriste de la vida. ¿Querés dejarla a un lado? Sí, es como que vos... Estoy nervioso por este programa, sinceramente. No sé por qué. Nervioso, o sea, no hay invitado, no hay nadie importante. No, pero- estoy más nervioso que con Luca, ¿vos sabés? Es como que trabajé en muchas cosas y no sé ni por dónde las voy a sacar. Interesante. ¿No te pasa? No, la verdad que no. No, mentira. Me pasa cuando tengo que exponer algo. No modo clase. Me pasa cuando tengo que exponer, tipo lo lo del programa 5, que tuve que agarrar un texto mío y dije, bueno, vamos a hablar de esto. Ahí estaba nerviosísimo. Porque sí, pues, tipo. Pasa que los guiones, yo siempre tengo un guión acá. Los guiones sirven, pero yo soy una persona media Pero mala no. para los guiones. Me acuerdo en la temporada pasada de Sin Permiso que teníamos que hacer una descripción nuestra, breve como de presentación, y era como que en algún punto tenés que tocar los cómics, hacer un doble sentido con los cómics. Y mi doble sentido fue, a mí no me entraría un texto en una viñeta entera, porque yo soy de escribir, no soy de acortar las cosas. Entonces mis guiones tienen Claro. párrafos, y no se pueden leer párrafos en los guiones. No, imposible. A mí me pasa también, sí. Lo que pasa es que creo que es problema de no refinarlo más todavía, porque... Claro. Me acuerdo que en la facultad tuvimos una materia que era... Ya ni me acuerdo el nombre. Estaba de más, pero no me acuerdo el Buenazo, nombre. Era sobre cómo escribir mejor, ¿no? La Y... de oratoria. No, vos tenías otra. Oratoria No no, era otra, parecida. Y parte del proceso era al final agarrar y recortar a la mitad todo lo que tenías. Solamente dejar las palabras clave. Yo me acuerdo de ese semestre que yo hacía. Me acuerdo cuando Chris estaba haciendo ese semestre que nos juntábamos a hacer trabajos de otra cosa y los tipos estaban todos tomados con esa materia. Entonces yo escribía y redactaba en el Drive y tenía a dos personas, no una, a dos personas atrás, taca, recortando todo lo que No, ponía. que fue Qué épica esa materia. cable, ¿no? Que te enseñaran a poner las comas bien, que te enseñaran a poner los tildes bien. Pero, o sea, la manera teórica, ¿no? Parece re de nerd hablar de estas cosas, pero, No, pero está buena. pero está muy genial, ¿no? Muy genial. Como que una de las áreas, viste, que hay áreas de conocimiento, o sí, áreas de saber hasta cultural, tipo, yo qué sé, que la gente lo toma como que sos erudito, si la sabes. Una es la filosofía. ¿Viste? A mí me cae mal la gente que tipo sabe un poco de filosofía y te usa palabras complejas para explicarte algo y no sé qué, no sé No, cuánto. es un bolazo. Y tipo, sacámela. Porque es la Sí. antítesis. O sea, la filosofía es para pensar todos juntos. Y después tenés a esto que dicen, no, porque la hermenéutica hegeliana de la Anda madre. cagada. Claro. Ojo, yo entiendo, cuando Es estás que- entre gente que sabe, lo tenés que usar para acortar el lenguaje. Porque si no estás 80 años hablando. Sí, claro. Pero si no, tenés que explicar las cosas. O sea, usá la palabra y explícala. Y la otra es la gramática. La gente que te dice, no, la gramática o la sintaxis o todo lo que tenga que ver con letras, el lenguaje en general, que te dicen, no, esta palabra la conjugaste mal, no, acabó una coma, un punto, no sé qué. No, yo no veo a la gente así erudita, sinceramente. Lo que menos lo veo son eruditos. Creo que tipo, tenés que poder expresar de manera simplificada algo si lo entendés bien, ¿no? Si no, capaz que si usas palabras muy complejas estás en proceso de digerirlo y de descifrarlo, pero... no me gusta usar frases cliché, pero viste que Einstein fue el que dijo que... tenías algo verdaderamente entendido si se lo podías explicar a tu abuela o a tu abuelo o algo así, ¿viste? Y es así, es real. Me da mucha gracia las frases
Que le meten, claro, pasan los años y la gente que murió es presa del hijo de puta que está haciendo la frase de Facebook. Entonces te pone, Sí. yo qué sé, ve más allá de lo que ven tus ojos. Bob Marley. Bob Marley no tiene ni la más puta idea. El tipo no era astrólogo, no era astrónomo, no era nada. Y tiene su frase ahí que se la adjudican como todas las frases, la mitad de la frase de Einstein, la mitad de Luther King, los 2/3 de Jesús. Los 3/3 de Sócrates, porque el tipo no sabemos qué onda. Salado. Igual, no sé si te pasa que hay gente que, no sé, a pesar de no tener el título de filósofo o el título de... ¿Cómo es esto que dijiste? Que sabía mucho de gramática, sintaxis y todo esto. Un lingüista, ponele. Idioma español, de un lingüista. No sé, tiene cierta simpleza en decir las cosas que como que quedás... Me encantaría poder, me encantaría poder expresarme como vos lo haces, ¿me entendés? No. ¿Qué lo parió? O sea, poca gente así me he cruzado, pero siempre como que en pocas palabras te pueden decir algo que te deja y te deja pensando un par de semanas. Sí, la asertividad, tipo te dice lo que te tenía que decir en las palabras justas y necesarias y en las que entendés todo. A mí me pasó de pendejo que no fue hablando, sino simplemente... yo de pendejo era, obviamente, mucho más tímido que ahora. De chico, era obviamente mucho más tímido que ahora, ponerle era adolescente. Y me acuerdo una vuelta que estaba en un bondi y no me acuerdo, se subió un pibe a hacer algo, no me acuerdo si a cantar o a hacer manualidades, no me acuerdo qué era. El tema es que... Hacía origami en el bondi. No sé qué hacía, pero sé que le di 5 o 10 pesos, ¿no? Y el loco me miró y me dijo gracias. La concha de tu madre no tenía más plata, yo como un pelotudo acá cantando para que me... No, el loco me miró y me dijo gracias, pero me dijo una manera, corto, y me miró a los ojos y me sonrió y me dijo una manera que... este loco me agradeció en serio, tipo... Posta me agradeció y me dejó remarcado eso porque no sé, el loco como que fue reapreciativo con algo que a mí no me costó nada. Sí, igual vos también conectás mucho con esas cosas. O sea, a mí me cuesta mucho más que a vos. Eso le puede pasar a cualquiera. No, yo sé, estoy de acuerdo, pero cuando estás más disponible a esa atención, ves más cosas. Mira, yo te digo que en ese momento de mi vida era una persona bastante cerrada. Es verdad. Claro, eso que te digo. Y creo que ese loco me habilitó que yo me abriera en ese sentido también. Solamente por decirme gracias, ¿no? Tipo, me hizo pensar tanto y considerar tanto y empecé a como a intentar ser más agradecido yo también, de la misma manera que él fue conmigo, ¿no? Sí. Como intentando proyectar eso también, porque me pareció genial tener esa capacidad de agradecer así, ¿no? Y el loco no tuvo que decir muchas palabras, ni tener una gran capacidad sintáctica, ni tener un título de filósofo. Fue asertivo, transmitió. Claro, sí, no sé si la palabra es asertivo. No, en este caso no. Sí. Fue muy expresivo, capaz. Como que se llenó de contenido. Fue sincero. Ahí va, fue sincero. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Sabes qué me da gracia? Que la gente que va viendo los capítulos a lo largo del tiempo ve cómo se va construyendo una cama atrás mío. O sea, primero no había, después estaba el armazón, ahora está el colchón. O sea, para la siguiente tenemos la frazada, la almohada. La almohadita ahí. Qué horrible. Qué loco. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque llevamos 3 programas dialogando sobre tu cama. En este... Voy a arrancar a alquilarla en Airbnb. Entonces mientras grabemos vamos a tener a un inquilino acá parado durmiendo. ¿Qué precisas para sacártela arriba? ¿Venderla? ¿O tener a alguien a quien dársela? Está, ok, bueno, si hay alguien que esté escuchando este programa y necesita una cama, ay, qué gracioso. Ya sabe. Aparte es buena cama, ¿no? Tiene pinta. El colchón tiene pinta de ser medio finito, pero... No, el colchón se cae de pedazos, no te voy a mentir. Pero hay otro metido en este de acá atrás. Bueno, eso para la gente que está haciendo radio. Estamos hablando, me acabo de dar cuenta, estamos hablando de la cama del orto que está atrás mío. Nadie la está viendo, perfecto, la pueden ir a ver por YouTube, querida gente hermosa. Cristian. Tenés razón. Déjame de robarle la plata a esta gente. Sí. Pasemos a la segunda parte. Ojalá. Vamos. La trascendencia. ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué rol juegan los demás? ¿Y qué rol juega mi propia conciencia?
Acompáñanos a ver todas las perspectivas. Hola, hola, probando. Hemos volvido. Hola. Pasó mucho tiempo, Agustín. ¿Qué Sí, pasó en todo este rato? lo que no pasó es que me crezca la barba, pero eso no va a pasar ni que pasen años. Bien. Oye, yo pagaría por verte algún pelo en la cara, Ah, sinceramente. cero, sí, sí. Raro. ¿Cómo es? Perdón, ¿ni bigote te sale? No, ahí tenés una Sí, sale una sombrita. pelusa horrible. Este era un tema para la primera parte. ¿Por qué paso a la segunda Perdón, y metes pero a la bueno, otra? tenía que preguntarlo. Bien, Dale, perfecto. No, no, vamos a expresate. ponernos serios. Escúchame una cosa. Ayer tuvimos al querido Luca, al Luca Bebiacqua. Hablamos de todo un poco, lo trajimos para hablar de trascendencia, de redes sociales. Mientras hago. Bueno, hacernos un poco la recapitulación de lo que contamos con Luca. Con Luca, bueno. Principalmente nos enfocamos para el lado de las redes sociales, ¿no? Y creo que hablamos mucho sobre el rol que tenía el pensamiento crítico en esta época para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal, más allá de decir esto está bien, esto está mal, sino que tener el pensamiento crítico como intermediario en la toma de decisiones, ¿no? Y a mí algo que me dejó lo que me dejó más marcado de esa charla en realidad fue... ¿Te acuerdas en el primer programa que vimos varias definiciones sobre trascendencia? Y que vimos como que había, en cierto modo, como dos tipos de definiciones. Unas un poco como más superficiales, que eran como definiciones más basadas en los logros personales, ¿no? Sobre lo que puedo lograr yo trasciendo a través de alcanzar mis metas, ese tipo de cosas. Y después teníamos otro tipo de definiciones que eran como un poco más transpersonales, o sea, que tenían en cuenta que yo me viera como un otro o que yo me viera como otra cosa o que yo... y esas definiciones como que implicaban que en cierto modo uno renunciara a lo que es para incorporar cosas nuevas y para ir más allá de uno. Y estaban esas dos definiciones de trascendencia, esta más concreta y personal y esta más abstracta y transpersonal. Eh, y algo que dijo Luca que me dejó pensando fue que estas formas más superficiales de trascendencia también tienen aspectos de la forma más abstracta. Porque, por ejemplo, él nos habló de las redes sociales como lugar de trascendencia. Y yo siempre vi a las redes sociales como un lugar súper superficial. Eh, pero sin embargo, él habló como las redes sociales tienen como aspecto más de omnipotencia. Por ejemplo, en el sentido de que a través de las redes sociales nosotros podemos conectar con personas del otro lado del mundo, podemos manifestarnos más allá de nuestro cuerpo físico, ¿no? Para eh, capaz que influir en mayor cantidad de la que podríamos si solamente habláramos o actuáramos a través de nuestro propio físico, ¿no? Y con los demás. Y además, que son un lugar que nos permite aparentar o actuar o mostrar una imagen de algo que no somos. Y esto capaz que en primera instancia puede ser visto como negativo, porque yo en el programa pasado lo vi como más negativo todo esto. Me acuerdo que estaba como más enfocado en ver a las redes sociales de una forma bastante mala, ¿no? De la forma mainstream que se las ve, en la que, bueno, todo el mundo critica las redes sociales y las trata bueno, que son como una regresión en el sentido de las relaciones sociales y todo, ¿no? Pero también creo que tiene un lado positivo en cuanto a que uno, a través de ese mostrar en quien yo estoy trabajando o mostrar a alguien que es un poco mejor de lo que yo soy o puedo actuar en este momento, uno puede ir como proyectando quien quiere ser o practicando quien quiere ser. Por ejemplo, ¿te acordás cuando hablamos un poco de psicoanálisis en esta materia de infancia y adolescencia? Sí. Hablamos sobre que en el psicoanálisis hay un concepto que se llama el falso yo y cómo a veces, y hablamos sobre cómo a veces este falso yo, esta falsa persona que nosotros proyectamos,
puede funcionar como habilitador para que nosotros probemos diversas cosas eh, y podamos como, en cierto modo, incorporarlas, ¿no? Ahora, si ese falso yo tiene prioridad por lo que yo en realidad siento, ahí ya se trata más como una patología, ¿no? Pero, ¿Cómo no? claro que si ese falso yo queda como reinante en uno, ¿no? Y uno solamente actúa a través de lo que le quiere mostrar a los demás, Ay, como que no consolidas ahí una ya se identidad ve de propia. forma más, exactamente, ahí ya se considera como que es algo un poco más patológico o algo que no debería ser, ¿me entendés? Pero el falso yo tiene esa utilidad de que yo a través del acting, de practicar ser quien hoy no puedo ser, voy siendo más aquello que practico, ¿no? Sí, pasa que yo entiendo todo este hilo, eh, pero lo que me pasa con las redes es que si bien es una herramienta como potencial, como que en potencia puede permitir esto que vos estás diciendo, me parece que es medio paradójico, porque medio paradójico el razonamiento que planteas del lado positivo, porque yo también adhiero a que existe esa posibilidad, o sea, existe la posibilidad de que eh, alguien diga no, porque entiendo que no es tan consciente la cosa, pero que alguien encuentre en las redes la comodidad para actuar de diferentes maneras y sentirse cómodo así. Pero ese proceso de cambiar, de probar, de ese falso yo del que vos hablabas, para consolidar una nueva identidad, gracias a que las redes fueron una herramienta para usar ese prototipo y después decir, bueno, me siento cómodo haciendo esto, lo llevo a otro lado. Entonces en mis reuniones familiares soy un poco más como lo que entrené, para ponerle palabras, para lo que entrené en las redes, ¿no? Está, genial. Pero me parece que justamente, es un proceso muy constante, muy consciente y de bastante, como que, precisión en el proceso. Y las redes, a mi pensar, plantean una dinámica bastante opuesta al proceso. Plantean algo muy efímero y algo muy superfluo. Por eso me parecía que si bien por como trajo a cuento Luca la trascendencia en su definición, que es un poco lo que traje yo también hoy, eh, me parece que necesariamente lo que dije en el programa, que en realidad él lo defendió muy bien, pero yo lo que había dicho es que si vamos a hablar de trascendencia en las redes como aquello en lo que dejo de ser yo mismo y me muestro a más gente, eh, a mi pensar hay que sacarle una de la cuota aparte de lo que es trascendencia en la mentalidad, yo qué sé, de tipo general, de la trascendencia religiosa, porque si bien esta trascendencia en las redes tiene esas características de omnipresencia y omnipotencia, de que estás en todos lados y lo podés todo o casi todo, a mi parecer le falta una parte de, bueno, por lo menos de corporalidad y por lo menos de dejar de ser. O sea, para mí la trascendencia tiene una cuota aparte en dejar de ser uno, no en poder ser de otra manera. ¿Se entiende? No entendí Sí, lo de la cuota aparte en dejar de ser uno. ¿A qué claro. te Que referís con? a mi parecer la trascendencia tiene eso de omnipotencia, de omnipresencia y todas esas cosas, pero Mm. una tercera parte podría ser el dejar de ser corporal. O bueno, dejar de ser corporal no, pero dejar de tener el cuerpo de uno mismo. O sea, yo emparejé, de hecho al principio del programa que tuvimos bastantes reuniones de esto con la muerte, yo emparejé la trascendencia a la existencia de una vida finita. Bueno, yo en este programa, mucha gente seguramente en otros Ujú. lados, eso no lo sé. Pero, y me parece que eso le falta. Cuando hablamos en las redes de trascendencia, necesariamente le estamos sacando algo de la trascendencia metafísica. Porque justamente estamos Ok. dejando de ser corporales. Claro, capaz que podemos hablar justamente de lo que hablamos en el primer programa, de Claro, distintas categorizaciones de trascendencia. Y lo que me sí. parece que capaz que muy curioso es capaz que ver que estas distintas categorizaciones pueden ordenarse en una forma de proceso de trascendental, ¿no? En la que capaz que en un principio tenemos un proceso un poco más superficial, que puede estar más relacionado con las formas físicas, las redes sociales, ese tipo de cosas, y a medida que se va avanzando en este proceso de trascendencia, se puede ir expandiendo hacia otros modos más amplios,
¿no? O sea, eso es curioso investigarlo, pero me gustaría que ahora me charles vos sobre lo que dijiste, que tenías Es algo que relacionado con... esto engancha perfecto con lo que veníamos hablando, porque como vos dijiste, si bien no sé, habría que pensar un poco en si es un proceso esto de trascendencia, en que va en estas etapas de lo físico a lo metafísico, pero sí te puedo traer otras categorías no, otras maneras de mirar la trascendencia en relación a la muerte. Primero, repasar lo que nos dejó Luca, casi de pasada, de la definición de trascendencia. Trascendencia, en la etimología se la divide a la mitad. La primera parte es trans. No en trascender no hay un trans, pero sí en la etimología viene de transcendere. El trans del principio es ir de un lugar a otro, y el sendere ese es escalar o trepar. O sea, básicamente subir, aproximarse a un lugar más alto que es fuera de este lugar. Por eso cuando vos dijiste lo transpersonal estaba bastante bien usado. El trans era fuera de la persona. Ujú. Entonces, con esta idea de que la trascendencia tiene que ir con subir a algo un poco más abstracto, algo que abarca un poco más de lo que era, y repasando con algunas cosas que yo aprendí de algún que otro curso, podríamos poner principalmente tres categorías. Se me puede estar olvidando alguna, pero tres categorías de... bueno, ya me acordé. 4 categorías de lo que sería la trascendencia. En relación a la muerte. En relación a la muerte, una la descartaríamos. En relación a la trascendencia, que es perpetuar el cuerpo y el alma, o sea, tener un cuerpo y alma inmortal. Ahí no habría una trascendencia, sí habría una no mortalidad. Ujú. Y después tenemos otras 3 que sí tienen que ver con trascender, con cambiar un poco de estado a uno, si se quiere, más abstracto o diferente de este. Que son en la reencarnación, o sea, un alma o un concepto del yo que se reencarna en otro cuerpo, Ujú. o sea, que cambia. Después tenemos un alma inmortal, o sea, un cuerpo que fallece, y un alma que trasciende, se hace más abstracta, entra en otro plano y se vuelve inmortal. Y la tercera es el legado, que necesariamente mueren ambas, pero lo que sigue vivo es justamente la abstracción en el recuerdo del resto de personas. Y para mí eso es algo muy importante y muy interesante, que es que la persona sigue viva mientras se la recuerda, o sea, literalmente sigue viva en el recuerdo, Sí. pero literalmente también deja de existir. O sea, tu existencia post-mortem es el recuerdo que se tiene de tu persona. Y yo en este programa, en estos breves minutos de programa que nos quedan, quería tomar esto como, elegir legado. Esta tercera forma sería el legado. Y la elegí porque me parece que es lo único de lo que podemos charlar sin que entremos en metafísica. ¿Eso significa que las otras dos no valen? No. Significa que no son comprobables o no tenemos lenguaje para manipular la certeza de esas maneras de trascendencia. Perdón, ¿cuáles dos? La de reencarnación y la del alma inmortal. O sea, la de inmortalidad del alma. Entonces preferí quedarme con el legado. Contame, Cris. Ujú. No, te iba a comentar que en filosofía oriental es muy curioso porque se vincula la de reencarnar con dejar un legado. ¿En qué sentido? Eh, Acá entra el concepto este que es bastante muy complejo del karma, porque el karma tiene 1000 definiciones distintas, pero una de ellas es algo así como que yo vengo a este lugar, a esta tierra, soy un ser terrenal que tiene que tiene como objetivos, ¿no? Tiene cosas que quiere lograr. Y también tiene cosas en las que está fijado y no puede dejar ir. Entonces tiene cosas negativas que tiene que tratar y superar de uno mismo y y tiene cosas que quiere alcanzar, ¿no? Y este karma, digamos, puede ser transpersonal, puede no ser solamente mío. ¿Por qué? Porque yo cuando muero y dejo algo atrás, estoy dejando trabajo para los demás, porque estoy dejándole mis objetivos a otro, así como yo estoy asumiendo los objetivos de otro. Y estoy dejando mis cargas a otras personas, por ejemplo a mis hijos, en la manera en la que yo los crié y en la manera les estoy transmitiendo como las cosas que yo no pude superar, ellos las van a tener que asumir y aprender a superar, o si no lo hacen, sus hijos lo van a tener que hacer, y de ese modo es como algo que se va tanto heredando
como reencarnando en otras personas. Ahí va. Es un concepto un poco entreverado y complejo de explicar y no sé si lo puedo explicar de la mejor No, ¿se manera, entiende? pero bueno, revisándolo, escuchándolo una segunda vez, capaz que se le puede dar la vuelta y Se entenderlo entiende. bien. Claro. No, es que sí. Este, Ninguna de estas es excluyente de la anterior. Claro, O sea, exacto. realmente no lo Está es bueno porque... ver cómo puede incluso capaz que eh, darse una unicidad entre estos conceptos de cierto modo. Habría que Y de hecho, investigarlo. para unir los tres también se puede. O sea, yo puedo hablar de la reencarnación como una inmortalidad a un alma, porque lo que se reencarna es un mismo alma, entonces el alma inmortal sigue, y si le sumas lo tuyo está el legado. O sea, estas tres están seguros. Mm, Pero lo que yo iba es que no las estoy despojando por ser Perdón, las estoy despojando porque hoy no son incomprobables. No las estoy despojando porque sean falsas, ¿entiende? O sea, que algo no claro. se pueda comprobar científicamente no es falso. Lo escribí hace poco y lo recomiendo Eh, que no... La ciencia no lo es todo. bueno, Entonces, quedándonos en el dale. legado, Ujú. volví un poco para atrás y algo que me llamó mucho la atención fue en la Grecia antigua que la mejor manera de morir, o sea, pensemos en la cultura de las guerras y de las batallas que había entre polis, Ujú. la mejor manera de morir era morir en batalla, justamente porque se te recordaba, o sea, en esta pensemos en que me quedé con la dimensión del legado, ¿no? Porque se te recordaba de haber defendido la libertad de tu pueblo y haber muerto en batalla justamente defendiendo la libertad del pueblo. Entonces, tu muerte trascendió a tu propia persona, a tus propios motivos o motivaciones, porque se fue a la defensa del pueblo. O sea, morir, inmolarse de alguna manera, aunque no sea la palabra, pero sí, dejar todo literalmente por un pueblo, por la defensa del pueblo. Sí, ese sacrificio último, ¿no? Exacto, y lo que perpetúa eso, o lo que ellos planteaban que perpetuaba, era justamente esa inmortalidad en el legado, en el recuerdo, porque ibas a ser recordado como con esos valores tan fuertes para aquella polis que era el defender la libertad del pueblo. Mm. Entonces, de Es estos que casos tenemos... justamente vas a seguir Sí, viviendo en los demás, ¿no? Porque en forma de inspiración, ¿no? Y claro. eso está genial. Sí, y en estos casos tenemos de todo. Tenemos desde Sócrates y Jesús, y te vas al 2000 a.C., o yo que sé cuánto, me fue el carajo en tiempo, pero para que Mm. se entienda. Y algo un poco más actual, que bueno, podemos tomar a Luther King, a Parks, a Mandela, a Gandhi. Son grandes nombres del legado, porque son nombres que se mantienen vivos, incluso muertos, por lo que fueron para la humanidad. Pero justamente, y Y te acá, diría también incorporar, yo qué sé, a tu abuelo que falleció, bueno, a personas. No, viene, pero en serio, a personas que fueron cercanas a nosotros y nos dejaron algo importante y ya no Sí. están, digo, más allá de las figuras trascendentales de Martin Sí. Luther y todo esto, Mira, ¿no? mira qué casualidad. Sin embargo, voy a leer mi guión, ¿no? Sin embargo, estos nombres son comunes a todos nosotros por una vida propia que repercutió en la historia de la humanidad y la mar en coche. Pero los nombres y las esencias repercuten en las historias de las familias, los abuelos, padres, hermanos, tíos, primos, amigos, parejas. ¿Para qué Exacto. corno hago un guión de relato si tengo a Cristian adelantándolo, no? Se preguntarán en sus casas. Bueno, amigo. No, pero con lo que dice Chris, eso era lo importante a lo que iba. Estos nombres eran para reflejar cuál era la idea del legado. O sea, alguien que muere y se perpetúa en el tiempo por lo que dejó, en este caso, a la humanidad, desde Sócrates y Jesús hasta Gandhi. Pero por otro lado, en las historias personales todo el rato tenemos legados, que son justamente estos legados, los legados familiares. De hecho, mucho leímos nosotros en psicología sobre la importancia de los abuelos, y eso a mí me parece excelente, no solo en la sociedad, sino también en la familia, que son esos cohesionadores de relatos. O sea, vos en tus abuelos no solo tenés a los que te miman y te hacen todos los gustos, sino tenés a los que cohesionan la historia de tu familia. O sea, son los que te cuentan, en el mejor de los casos, con un vínculo, yo que sé, asiduo, en el que charlan pila y no sé cuánto, son los únicos capaces de narrar cómo tus padres antes eran como vos. O sea, cómo tus padres fueron niños, cómo tus padres hacían lo mismo que hacías Sí. vos, y de repente te das cuenta de que tus padres te rezongan por algo que ellos hacían y que no quieren que hagas. Y no solo hay un poco de gracia, sino que hay mucho de historia, hay mucho de coherencia y de cohesión justamente, y de legado de todo lo que queda. Entonces, la pregunta que yo quería plantear para poder cerrar pensando en esto, o sea, falta un poco de desarrollo, pero para que pensarla en esta línea de pensamiento que sea,
si la trascendencia, quiero leérselas bien, si de la trascendencia el egocentrismo es la antítesis. O sea, el egocentrismo es la antítesis de la trascendencia, para que quede bien escrito y no como Yoda. Sabes que vengo con esto trabajado, ¿no? Es mi tema. Qué bien. Entonces, y ahí me puse a pensar, porque si nosotros hablamos de que el legado, o sea, es la perpetuar el yo, digamos, de alguna manera, que parecería un toque egocéntrico, pero eso se perpetúa en otra persona. Entonces, ¿cómo el relato propio, el relato de Agustín, queda en Cristian cuando yo muero? Bueno, y eso queda muchas veces porque las historias de las personas que mueren, o los relatos de quienes murieron de su vida, interpelan a quien lo recuerda. Entonces, ahí ya vemos una diferencia bastante clave con lo egocéntrico. Es decir, si actúas en el mundo de una manera en la que interpelás al otro, y centrémonos, esto va a la humanidad toda, o sea, yo puedo interpelar a la humanidad toda y ser como Gandhi, entonces me recuerda el ideario común, o puedo interpelar a mi familia en mi forma de ser, en los valores que heredaron de mí, que les parecieron muy nobles, y quedo en esa familia por el resto de su historia mientras se me recuerda y sea un relato más del abuelo, el tatarabuelo, bla, bla, bla. Entonces, ahí ya vemos que hay una idea del egocentrismo que es la antítesis de esa trascendencia. Porque el egocentrismo, si tuviéramos que darle una definición, su relación con el bien del otro, es justamente instrumental, es utilitario. O sea, yo le hago bien al otro porque me hago más bien a mí, o necesito que el otro se sienta un poco mejor para que me haga mejor a mí, en su sentirse bien. Todo el rato, el egocentrismo se juega en el mapa de las intencionalidades, porque no es algo que se ve. Y eso es un punto muy importante al que vamos a volver ahora mismo, o sea, en un rato. Pero esto de que el otro de esa intención egocéntrica, de que le hago bien al otro porque me conviene a mí, o cuido al otro porque me hace sentir mejor a mí, si bien es algo que hay que aceptar que existe en la realidad, no hay que generalizarlo. O sea, no es que vivimos en una época o en una sociedad oscura en donde todas las intenciones son egocéntricas. Simplemente que existen esas intenciones. Y ya que estamos hablando de qué hace a la trascendencia, entender que esto es una posible antítesis, o sea, algo que nos aleja de ese trascender, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, está bueno esto de tomar en cuenta que el egocentrismo, o sea, lo que diferencia hacerle bien al otro, de hacerse bien a uno mismo, haciéndole bien al otro, es la actitud. O sea, si me sirve a mí hacerle bien al otro, o si le hago bien al otro por hacerle bien. O sea, que el medio sea el fin. Yo le hago bien al otro porque quiero que esté bien y punto. ¿Cuánto tiempo tenemos, Agus? 8. Ah, perfecto, está. Déjame echar unas cosas. Porque justamente me encanta y lo voy a volver a repetir como a lo largo de los programas nos vamos coordinando tanto. Me encanta. Y aclaro que nosotros no hablamos sobre lo que trabajamos ni nada, ¿no? Cada uno trabaja en lo suyo y lo traemos acá a la mesa a dialogarlo, ¿no? A ver. Lo voy a intentar decir un poco a la rápida. Algo en lo que estuve pensando es que hay como distintos círculos de identificación que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, están las cosas más centrales con las que yo me identifico y que conforman mi ser más personal. Y después hay como círculos concéntricos alrededor de ese centro que se van expandiendo con cosas con las que cada vez me voy identificando menos, ¿no? Y bueno, este movimiento de trascendencia en torno a otros, ¿no? Implica la incorporación de cada vez círculos mayores, ¿no? Ir como generando este movimiento hacia afuera de observar lo ajeno, lo externo a mí, y reconocer partes de mí mismo en eso externo. Y de a poco ir identificándome yo a través de las semejanzas con esas cosas. Pero para esto tengo que ver en las desemejanzas en los que en un principio veo distinto a mí, verme a mí mismo también. Y esto se puede lograr de varias maneras. O sea, la principal es la empatía, obviamente. Ponerse en el lugar del otro y verme a mí en él. Y si no lo hay, y si no llega a haber esta empatía, porque obviamente hay gente que parece tener una cierta naturaleza, ¿no? Una cierta predisposición a ser empático con los demás y a considerar perspectivas ajenas.
pero hay gente que no las tiene. Y creo que algo que puede ser de utilidad en un principio es justamente reconocer la utilidad de considerar la perspectiva ajena. Porque en un principio puede ayudar al reconocer que si yo actúo en beneficio del otro, el otro va a estar más predispuesto a actuar en beneficio mío. Y del mismo modo, esa persona va a estar actuando en beneficio mío también buscando que yo le sea beneficio a él. Pero eso tiene como, digamos, como un arma escondida. Es como un arma de doble filo porque al mismo tiempo que yo estoy buscando la utilidad en el otro, en esa relación que formo, de a poco empiezo a verme a mí en el otro. Y empiezo a reconocerme a mí en el otro. Y empiezo a por primera vez empezar a trascenderme a mí mismo, ¿no? Esto pasa mucho a lo largo, por ejemplo, estuvimos viendo el tema del desarrollo en la niñez y cómo a través de las relaciones con los demás el niño va dejando una perspectiva que solamente tiene en consideración necesidades propias y va incorporando eh, la capacidad de tomar perspectivas ajenas. No quiero ahondar mucho en esto. Pero bueno, el tema es que en principio nosotros nacemos o somos seres egoístas y a través del desarrollo vamos obteniendo la capacidad de tomar perspectivas cada vez mayores, ¿no? Porque vamos incorporando cosas que pertenecen a círculos más externos a lo que previamente fuimos. Eh, y en contracara a esto, a esto que vos decís del egoísmo, ¿no? Y cómo el egoísmo nos puede alejar y es algo que no nos puede beneficiar en la búsqueda de esta trascendencia, está la otra cara de todo esto, ¿no? Que es, y pasa mucho en las personas que siguen filosofías más orientales. ¿Nunca escuchaste esas historias de gente que deja atrás a su familia y se va a un monasterio a meditar por 40 años? O a través del aislamiento y la búsqueda egoísta, que está basada en egoísmo, ¿no? Incorporan como muchos de estos círculos concéntricos y tienen perspectivas súper amplias, ¿no? Pero dejan de lado algo, y es la parte terrenal o humana de uno mismo, la parte más personal de uno, la que uno podría llamar ego o en la que está basada el egoísmo. Entonces, por un lado tenemos esta perspectiva súper centrada en uno mismo, y por otro lado tenemos como contracara una perspectiva súper amplia, pero que solo se permite ser amplia a través de ignorar sus relaciones con los demás y sus propios deseos. Es como una especie de negación del yo. Y también es algo peligroso y es algo a lo que con lo que hay que tener cuidado porque uno creo que si se mete en ciertas búsquedas espirituales puede terminar interpretando que lo que tiene que hacer es despojarse del yo. Despojarse del super yo psicoanalítico y despojarse de el ego como se lo entiende normalmente. Y bueno, para cerrar esta idea que espero haya quedado clara, los hinduistas o budistas hablan de dos formas de iluminación, dos formas de alcanzar esta totalidad, ¿no? Una es aquella persona que logra, a través de la negación del mundo o de el aislamiento o de la soledad, alcanzar esta perspectiva súper amplia. Y es aquella que se queda en esta perspectiva súper amplia y vive en ese goce, vive en ese no dependencia de los demás, en ese poco interrelacionamiento. Y después está la persona que es realmente iluminada, que es la que reconoce esto, pero también reconoce su ser terrenal y después de conocer ese cielo vuelve a la tierra, de forma simbólica, ¿no? Y lo que hace esa persona realmente iluminada es a través de su ser terrenal, de su yo personal, de su ego, de su parte egoísta, actuar en el mundo intentando generar un bienestar en los demás. Ya no vive de forma aislada, solamente teniendo un placer personal,
sino que ahora es un movimiento positivo en el mundo, un movimiento de trascendencia no solo personal, sino social, comunal y más allá de la humanidad, con los seres vivos, con la tierra, con todo, ¿no? Y está, bueno, quería poner esto un poco en contracara a lo que vos decís, de tener cuidado con el egoísmo, pero también tener cuidado con el despojarse de Ahí va. Sí, sin duda. Sí. Más que nada, más que. Yo creo que sí, del egoísmo hay que despojarse. No hay que despojarse es del ser humano, que es algo muy diferente. Justamente no hay que despojarse de seguir siendo persona, ¿no? No hay por qué elevarse a esos Ujú. niveles. Dato Ujú. interesante en el que algún momento de mi vida me voy a meter, que es la historia de las religiones. Platón es recoge bastante estas ideas orientales de la reencarnación, de esta subida a ese mundo de las ideas en base a la racionalización. Y la alegoría de la caverna de Platón le da justamente la luminosidad a un personaje que se despoja de sus cadenas, que ve la realidad pura, o sea, que ve el mundo de las ideas porque ve el sol, ve la naturaleza, ve las ideas, ve la belleza, ve el bien, la belleza y la justicia. De hecho, lo cegan, tiene todo un relato, y baja a intentar despertar al resto de compañeros. No lo logra, pero lo intenta. Entonces, es interesante, y siempre me gusta pinchar esto, cómo se conectan las cosas, porque San Agustín luego toma las ideas de Platón, y las ideas platónicas en esto de la iluminación para volver se retoman en lo que vos acabas de decir del hinduismo y del budismo. O sea, no son tan diferentes las religiones y sus orígenes. No, claro que no. Nada, y para... Y un pequeño paréntesis antes de que cierres. Importante no confundir el mundo de las ideas con los conceptos. O sea, ideas incorporan los conceptos, pero no son solamente los conceptos. Nada más, dejarlo picando. Me gusta. Tuyo. No, y para cerrar esto, que hablando de que la trascendencia va más allá del actuar, del hacer bien al otro, porque es un hacerle bien desinteresado. ¿Cuál es la diferencia entonces, para cerrar, entre hacerle bien de una manera egocéntrica a alguien y hacerle bien puramente de una manera que nos puede llevar a una trascendencia un poco más prolongada en el tiempo? Está en las intenciones. Entonces, es interesante ver esto, que quien es más recordado es quien hizo más bien al otro, y necesariamente hay un desinterés propio en el hacerle bien al otro, muchas veces y prolongado en el tiempo. O sea, muchas veces trasciende o tenemos el recuerdo bondadoso de alguien cuando su hacerle bien al otro fue constante y fue continuo. Hacerle bien continuamente al otro necesariamente es un poco no hacerle bien por un objetivo egocéntrico. O sea, si yo lo hiciera bien al otro por algo egocéntrico, le hago bien al otro, el otro se siente bien, yo me siento bien y listo. No tengo que hacerle bien a otra persona porque yo ya me siento bien. Ya, el egocentrismo hay un poco de necesidad saciada. Lo tendrás que hacer más veces o menos veces para saciarte, pero si es egocéntrico hay un momento en el que te saciás, en el que frenás y lo volvés a hacer cuando lo volvés a necesitar. O sea, es muy utilitario ese hacerle bien al otro. Pero la bondad de hacerle bien al otro para que el otro se sienta bien, o sea, cuando el fin acaba en los medios, que es te quiero hacer bien porque te quiero hacer bien, se perpetúa en el tiempo porque no hay una saciedad, siempre se le puede hacer bien al otro. Y ahí es donde se perpetúa el recuerdo de la otra persona, cuando fue buena en intencionalidad, cuando su intencionalidad fue hacerle bien al otro y punto. Entonces, es interesante ver que... Igualmente no descartemos la utilidad de verle la utilidad a Sin duda. hacerle el bien a otro. Entiendo que hay... Es importante. Eso lo podemos... Ahora nos vamos a quedar sin tiempo y me gustaría retomarlo para la siguiente. No. Porque a ver si la trascendencia puede ser utilitaria. Yo lo que puedo defender hasta ahí... Vamos a cerrarla con esto, me gustó. Yo lo que puedo defender hasta ahí es que esa mirada utilitaria de la trascendencia puede servir para adentrarse en la dinámica del hacerle bien al otro desinteresadamente. O sea, hacerle bien al otro interesadamente como instrumento para entrar en hacerle bien al otro porque sí. Podemos profundizar en esto después. Tengo un par de Y historias. después me gustaría poner entre interrogantes si es que se le puede mirar a la trascendencia de una manera utilitaria sin tomar en cuenta eso. Gran reunión la de hoy. Nos vamos con bastantes apuntes con los que seguir. La verdad que y sí. nos vemos, como me gusta decirle a mí, el próximo miércoles cuando se hagan las 21 horas y este copete vuelva a rodar.